están? Qué alegría saludarlos por esta vía. Gracias a Dios que podemos estar en contacto por aquí. Y bueno, me siento un poco extraña haciendo este video y mirándome a mí misma y no verlos a ustedes, pero bueno, gracias a Dios por estas redes, ¿no? Entonces, bueno, quisiera compartir, hoy es miércoles de oración y quisiera compartir una breve reflexión con ustedes que se encuentra en el Salmo 1. Voy a leer los 3 primeros versículos en la Nueva Traducción Viviente. Dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Entonces vemos que aquí quise compartir este salmo con ustedes porque me pareció apropiado. Estamos viviendo ahorita tiempos de sequía, tenemos muchas cosas que nos están afectando y viviendo tiempos difíciles, y qué bonita la promesa que hay aquí en este salmo. Si nos deleitamos en la palabra de Dios, que podemos ser como árboles plantados a la orilla de un río. Entonces el salmista comienza exaltando la alegría que produce oír el consejo de Dios y no oír otros consejos. Dice que somos bienaventurados si hacemos esto, ¿verdad? Y la palabra de alegría o bienaventuranza denota lo que es una plenitud, satisfacción plena. Inclusive leí por ahí un comentario en una Biblia que decía que denota colmado de bendiciones la palabra. Entonces, si vamos al versículo 1, dice: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos ni andan en malas compañías. Y aquí hay una advertencia en cuanto a tener cuidado con los malos consejos. ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué voces estamos escuchando? ¿A quién oímos? Hace días escuchamos un mensaje de Natanael donde se llamaba "Lo que pensamos, eso somos". Entonces, ¿qué es lo que yo estoy permitiendo que influya en mi vida? Y una vez leí algo que decía, me llamó la atención, se me quedó grabado, que decía que nosotros constantemente estamos influyendo sobre alguien. Siempre yo estoy influyendo sobre alguien porque me estoy relacionando con alguien. Entonces, lo que está influyendo sobre mí, finalmente yo voy a influir sobre otras personas. Es lo que la manera como voy a influir sobre otros. Entonces, esto es algo de tomarle cuidado de verdad, ¿no? Entonces hoy en día pues tenemos muchas opciones, muchas cosas a nuestro alrededor que van a estar bombardeando nuestra mente y nuestras emociones. Y una pregunta que pudiéramos hacer también es: lo que yo escucho, ¿qué emociones produce en mí? ¿Qué produce en mi corazón y en mis emociones? ¿Cómo las afectan? Y sabes que yo pensaba que dejarnos llevar por nuestros propios deseos para decidir lo que vamos a escuchar es un poco riesgoso, porque nuestro corazón es engañoso. Y fíjate lo que dice aquí en Jeremías 17, en el versículo 7 dice: benditos los que confían en el Señor. Es un pasaje bastante parecido al que estamos leyendo ahorita. Y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Pero me llamó la atención aquí que el siguiente versículo dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién lo conoce realmente? ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. Entonces nuestro corazón es engañoso y es un peligro dejarnos llevar por nuestros propios deseos. Qué interesante, por el contrario, que nosotros permitamos que Dios, que conoce nuestro corazón, que conoce las intenciones de nuestro corazón, pueda ser el que nos dé consejo, ¿verdad? Porque Él conoce cómo nos sentimos. Entonces, qué bonito poder entender eso. Y luego continúa diciendo, también poner cuidado, habla de él, no andan con pecadores. Entonces también tomar atención a quién considero mis amigos, mis íntimos. Y vemos en el ejemplo de Jesús que Jesús estuvo rodeado de mucha gente, pero su motivación siempre era el amor y el llevar a esas personas a que conocieran a Dios. Sin embargo, vemos que su intimidad mayor era con su Padre Celestial.
su intimidad, a la hora de intimidad, él iba al Padre Celestial. Y tenemos el ejemplo en la vida de Cristo en ese sentido. Entonces dice, luego aquí habla de dos tipos de personas. Dice, los que no hacen tal cosa, sino que, y esto nos muestra que tiene que ver con una decisión, con mi voluntad. Es decir, tengo la opción de, sin embargo, no lo hago. No hago esto, sino que me deleito, dice, me deleito en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Y entonces, si hago esto, y cuando habla de meditar es realmente algo que disfruto, que me agrada y que me produce una satisfacción. Y dice, entonces, más adelante, cuando habla, dice, Dios bendice a quienes aman su palabra. Y aquí es importante que pensemos que no es una lectura breve, nada más que la vamos a leer y ya, ¿verdad? Sino cuando permitimos que esa palabra, nos quedamos meditando en ella y la analizamos y pensamos en lo que hemos aprendido para que esa palabra entonces se vuelva parte de nosotros y permitir que esa palabra nos transforme, ¿verdad? ¿Qué debo hacer yo con respecto a lo que Dios me acaba de decir? Porque si la leemos nada más y no nos quedamos meditando en ella, porque habla de meditar, que esa palabra se quede en nuestra mente para que Dios pueda hablarnos y transformarnos. Entonces dice, que es la promesa preciosa, que si nos deleitamos en eso, somos como árboles plantados a la orilla de un río. Yo pensaba, porque dice aquí, a la orilla de un río que siempre da fruto en su tiempo, su hoja nunca se marchita y prospera en todo lo que hace. Y yo pensaba aquí que un árbol plantado a la orilla de un río es un árbol que siempre da fruto, siempre va a estar frondoso, sus hojas nunca se marchitan y prospera en todo lo que hace. Es una promesa tremenda, preciosa. Un árbol que siempre está verde, con fruto, tiene fortaleza, estabilidad. ¿Por qué? Porque es un árbol que está plantado, nutriéndose constantemente. ¿Por qué? Porque está plantado donde debe estar, junto a las corrientes de agua, que en este caso sería la palabra de Dios, en nuestras vidas, como una corriente de agua en nuestro corazón. ¿Qué necesita un árbol para mantenerse vivo y frondoso? El agua, porque el agua tiene el nutriente que el árbol necesita. Entonces, yo tenía en estos días una matica de sábila por allí que empezó a ponerse de verdecita, se fue poniendo amarilla y se fue secando hasta que se murió, y resulta que era que la raíz estaba superficial, no estaba plantada en un buen terreno. Y esto me hace pensar en lo peligroso, y me hizo pensar de ser superficiales en nuestra relación con Dios y de no estar fundamentados y bien plantados en el consejo de Dios. Entonces, si seguimos leyendo, luego hay una promesa preciosa aquí que dice que siempre da fruto en su tiempo y sus hojas nunca se marchitan. Y qué bonito que en este tiempo de sequía, qué importante es para nosotros estarnos nutriendo de la palabra de Dios, porque estamos en tiempos difíciles. Y qué importante eso, no solamente para nosotros, sino que para que ese fruto, primeramente, como dice Juan 17, cuando Cristo dijo que nuestro fruto es para glorificar a Dios, que el fruto que nosotros demos en este tiempo sea para glorificar a Dios, y que además sea un fruto que sea atractivo a las demás personas. Pero además habla de un árbol frondoso, que dice que sus hojas nunca se marchitan y que prosperan en todo lo que hacen. Qué importante que nosotros en este tiempo podamos ser un árbol frondoso que cobija y da sombra a otras personas también, que además de que nosotros estamos plantados junto a corrientes de agua, también nosotros podamos ser sombra para las personas que están a nuestro alrededor, y que tengamos siempre una palabra de ánimo y de aliento para darle a otras personas. Y dice que es un árbol estable, es un árbol firme. Entonces, qué bonitas las promesas que tenemos en este salmo. Quiera Dios que nosotros en este tiempo seamos sabios, pidámosle sabiduría a Dios para que su Espíritu Santo pueda apagar las otras voces y los otros consejos que puedan llegar a nuestra mente, porque pues van a llegar, pero nosotros tenemos la decisión, como dice el Salmo. Se trata de una decisión y de nuestra voluntad. Entonces, bueno, le damos gracias a Dios por su palabra, y yo quisiera orar para pedirle a Dios que
nos ayude en este sentido, ¿verdad, Señor? Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz y nos advierte en cuanto al riesgo, Señor, de escuchar malos consejos. Pero también tu palabra, Señor, dice que si nos deleitamos en tu palabra, Señor, vamos a ser como esos árboles plantados. Señor, ¿cuánto necesitamos eso en este tiempo? Señor, queremos ser árboles nutridos, árboles plantados en un buen terreno, Señor, porque nuestro fruto, Señor, y lo que somos, pues va a mostrar y a evidenciar cómo está nuestra raíz y dónde estamos plantados, Señor. Queremos estar plantados en tu palabra, Señor, y que ella sea la que nos hable y nos transforme cada día, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, bueno, hoy que es miércoles de oración, recordemos estar unidos en oración a las 10 de la mañana, a las 9 de la noche, y también, bueno, los miércoles a las 5:30 estar orando. Hay muchas necesidades de oración en el boletín, tenemos muchas peticiones de oración, muchas personas que están pasando por momentos difíciles que necesitan de nuestra oración. Entonces, bueno, a partir de este momento comencemos a orar por estas peticiones y recordemos estar orando por nuestros pastores Nata y Evelyn, su regreso a Venezuela, y otras oraciones que no están en el boletín quizás ahorita, como orar por la esposa del pastor Mercon, por Allison, por este diagnóstico que le acaban de dar, el hijo de David Jan, también por Johan, y bueno, allí tenemos el boletín de oración. Entonces Dios les bendiga, hermanos, y que sigamos en contacto. Alianza Cristiana y Misionera El Viñedo, un lugar para la familia.